Existen hilos conectores entre las personas que conoces en este videojuego, en esta vida, y si te permites verlos, te vas a dar cuenta que nunca estás perdiendo a nadie. Sentémonos porque este download me llegó hace tiempo. De hecho, me llegó hace casi un año cuando estaba yo en Vietnam y hoy me llegó otra vez tan obvio que ahí fue cuando dije, claro, no me puedo apegar, no puedo afanarme con tener a esta persona. Y bueno, lo voy a explicar porque para mí fue algo tan liberador que ahí justo se me ve el apego y puedo estar más presente y puedo disfrutar lo que tengo. Y sí sigo teniendo ese duelo por perder a personas, pero al mismo tiempo es un duelo mucho más simplemente por honrar lo que pasó que por necesitar que esa persona se quede en mi vida. Y lo estoy diciendo literal, ni siquiera me desmaquillé, porque yo amanecí en otra casa. Y justo de ahí es de donde quiero, donde me llegó así el... Lo que pasa es que en este videojuego, conforme tú vas avanzando en los niveles, te vuelves a encontrar personas que tienen conexiones con personas con las que antes interactuaste. Si te permites verlo, puede pasar este tipo de cosas. Ejemplo, mi primer ex formal, mexicano, le gustaba bailar, era muy cagado, tenía una manera de ser que yo nunca había visto. O sea, para mí fue como el primero, como si esto fuera un collar de cuenquitas. Y entonces en el primer, o sea, él fue el primer, como dije, que tuve similar. Después conocí a otra persona, después de haber terminado con él, y fue como, "Ah, este me recuerda a este dude. Ok. Y después dentro de ese conocí a mi otro ex. Y ese ex, yo hasta me acuerdo que le decía yo a mi mamá, es que me recuerda tanto a mi primer ex. Y me decía así como de, ¿qué? Y yo, no sabes cómo te lo puedo explicar, pero es tan similar que yo encontraba, es como si fuera una versión upgraded de esa persona. Recordemos que no existe ni bueno, ni malo, ni antes, ni después, simplemente son distintos. Pero claro que se siente como en esta parte que a esa persona le faltaba, este tiene el mismo feature, pero actualizado, pero con otros features nuevos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, o sea, es que en realidad no se acaban. Cuando dicen eso de, es que yo no quiero separarme de esta persona porque qué tal que nunca la vuelva a conocer, nunca la vas a volver a conocer. Exactamente igual, en ese punto de esa versión no va a volver a pasar, porque tú tampoco deberías seguir siendo la misma versión. Ese también es una de las cosas. Nosotros seguimos, tenemos que seguir avanzando en el juego, en este, pues sí, videojuego, lo que te toca en ese momento. Tienes que seguir subiendo de nivel, tienes que ir yendo a través de los side quests, tienes que subir la escalera a tu ritmo, de la manera en la que te toque, pero el problema es que a veces nos quedamos en ese escalón porque tenemos miedo a perder esa persona. Lo que pasa es que a veces esa persona sí sigue su videojuego. Es como si fuera un edificio. Uy, esta información me llegó el otro día. Ok, perfecto, aquí está el match perfecto. Por eso me está encantando grabar esto de manera tan genuina, porque literal no tengo script. O sea, literal las cosas me llegan de esta manera. Y ok, lo que pasa es que es como si fuéramos unos edificios. Cada quien es un edificio y cada quien está en cierto escalón. Cuando nosotros conectamos y encontramos a esa persona, es porque parte de nuestro videojuego ya nos tiene listos con los features, con los retos, con las herramientas, con cosas vividas, que es como tú desbloqueas cierto nivel y en ese nivel, digamos que estás en un piso. Ese piso, otra vez lo vemos, no hay arriba, no hay abajo, no hay adelante, no hay atrás, eso no existe. En la 4 y 5D eso no existe, el espacio no es real. A lo que voy simplemente es, estás en cierto momento, en cierto placement, con esa versión tuya, con lo que has aprendido y también con lo que te falta ir hacia adelante, que estar en ese nivel casualmente te pone en la misma sintonía que cierto tipo de gente. Es decir, te pone en el mismo piso de un edificio de un chingo de gente. Tú no estás en el piso 7 ni estás en el 8 ni en el 3, estás en el 5. Y toda la gente que esté en el piso 5 en ese momento de su evolución va a conectar contigo. Puede ser que incluso llegues a conectar con gente de distintos features tuyos, pero estás en esa frecuencia que literal estás atrayendo ese tipo de personas y estás alineada con ellos, los estás conociendo, los estás teniendo presentes en tu vida. Lo que pasa es que obviamente dentro del videojuego tú tienes que seguir avanzando, tienes que seguir evolucionando, tienes que ir a través de lo que te toque. La cosa es, por ejemplo, yo puedo seguir avanzando en mi proceso, no sé, espiritual, me tocó algo, un reto, yo sigo yendo a través de lo que a mi alma le toca trabajar en esta vida. ¿Y qué pasa? Que tal vez voy ahora, en vez del piso 7 voy al 7, voy al F. Incluso ni siquiera estoy en el mismo tipo de edificio. ¿Qué pasa? Que ya no empato con la persona que sigue en el piso 7. Y a veces no es porque vaya tarde, tal vez a esa persona le tocaba estar en el piso 7 mucho más tiempo que a mí. Y entonces ya no estamos alineados. Y está bien.
¿Qué pasa? Que puede ser que después cada quien se iba subiendo y otra vez volvemos a empatar, volvemos a estar en el mismo. Lo que pasa es que hay mucha gente que por miedo a perder esa conexión de no estar en el mismo piso que la otra persona, por ese apego, en vez de enfocarse en su propio proyecto, en su propia evolución, se enfocan en, no quiero dejar de estar en el mismo piso que esa persona. Y los dos se limitan. Porque eso se llama stagnation y eso se llama pasividad. Ahí hay, ¿cómo se dice stagnation en español? Las cosas no están avanzando. En realidad, lo opuesto a vivir no es la muerte. O sea, la plenitud de existir, lo opuesto no es morir, porque en la naturaleza hay nacer y morir, es parte del ciclo. Lo que pasa es cuando no hay nada, cuando esa línea está así, cuando no hay hacia arriba ni hacia abajo. El problema no es que haya arriba y abajo, el problema es cuando está esto. No hay nada, no hay movimiento. Esa es la verdadera muerte. El que no haya ningún cambio, eso es lo peor que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente no hace su trabajo y no evoluciona, es cuando se empiezan a frustrar, porque su alma dice, papito, mamita, ya nos toca seguirle avanzando. No, pero es que no puedo. Es que ¿qué tal que se queda la persona atrás? Incluso se dice en inglés el término es outgrow. ¿Qué tal que los supero? En el sentido como de crezco más allá de lo que ellos pueden sostener. Sobre todo pasa, por ejemplo, en la parte espiritual o en la parte, no sé, de profesional. La profesional también es muy obvia, que luego la gente dice, es que pues ya no me puedo juntar con ellos porque pues yo crecí profesionalmente y ellos ya no. A ti te tocaba seguir avanzando en el ámbito profesional. ¿Y qué pasa? Que la gente sigue avanzando y el otro por miedo no está haciendo su camino. Y sí, claro, a veces puede estar así y luego se vuelven a conectar o incluso aunque no estén en el mismo piso, pueden seguir teniendo esa conexión. El tema es cuando no nos permitimos avanzar por ese miedo a perder a la otra persona y uno sí avanza. En la mayoría de las relaciones pasa eso, que uno sí sigue avanzando y el otro se quedó ahí parado. Y no es juzgar, sino simplemente es parte de su proceso, no lo siguió haciendo. Entonces, tener este concepto tanto de tú tienes tu propio videojuego y tú tienes que seguir los quests que a ti te tocan sin compararte con la otra persona. Es bueno a veces ver lo que está haciendo el otro, pues para tener una idea de si me tocó el mismo challenge, si me tocó el mismo reto, cómo esa persona le hizo. Pero esa persona, en primera, no puede venir a jugar tu juego. O sea, esa persona no debería agarrar tu control y tampoco tú deberías de estar viendo lo que esa persona está haciendo. La mejor analogía es cuando jugabas PlayStation, que la pantalla, antes cuando jugábamos en persona, no era cada quien en su computadora, era tú tienes la mitad de la pantalla y la otra persona tiene la mitad de la pantalla. Si tú en tu juego, en tu muñequito, en vez de estar viendo tu pedazo de tele, la parte de abajo que te corresponde, estás viendo lo de arriba, vas a perder, porque no te toca ver eso, porque ese no es tu juego, porque eso no es, ni siquiera es tu muñequito, ni siquiera es tu avatar. Por eso mucha gente en realidad está tan perdida, porque están viendo la pantalla del otro. Tú tienes que ver lo tuyo, tú tienes que ver tu monito, los obstáculos que se te aparecen. Y claro, puedes aprender de los otros, pero a ti te toca poner el foco en tu pedazo de tele. Si no, fallas. Algo tan simple como, ok, intenta jugar PlayStation, pero estás viendo la pantalla del otro. No, no va a jalar. Ahora, te toca avanzar a través de tus propios retos, como vayan, y confiar que en cada nivel que subas, a cada nivel que vayas, vas a encontrar a la persona ideal que esté en esa frecuencia. Lo importante es que no dejes de avanzar. A veces se pueden sentir como pasos hacia atrás, se puede sentir como retrocedí, como que esto me pasó, o por ejemplo, hasta en el ámbito profesional, a esa persona ya le va mucho, mucho mejor, ya están teniendo un trabajo estable y yo todavía estoy inestable, estoy viendo que es lo que te toca. Es el reto que te toca. No lo compares cuál es mejor, cuál es menor. Porque puede ser que, ¿qué crees? Si ves el big picture, a esa persona le tocó eso, pero después le vienen 5 retos que a ti no te van a tocar. Que a ti, ya, listo. Entonces, este reto se ve distinto, pero después a ti te tocan otras cosas. Entonces, dejar de compararnos es clave y además entender que la gente ideal va a venir en el momento ideal. Esto se conecta con la parte de los hilos. Los hilos conectores conectan a gente, a almas que son muy similares. De hecho, se cree, en primera se supone que todos somos parte del universo, pero estamos rodeados de algo como cierto átomo que están más cerca de nosotros. Nosotros nos empezamos a reconectar con los átomos o con las almas que están alrededor de nosotros dentro de todo el universo. Se cree, justo me dijeron el otro día, que son 144,000 personas que están en este como despertar colectivo, que venimos a compartir, a entender cosas, a ser simplemente canalizadores de lo que está pasando. Ahora,
la gente que conoces, por eso no vibras con todos, porque hay ciertamente uno que otro con el que sí te toca conectar. Y justamente eso se hace hilo conector. Hay unos que conoces y empiezan a abrir uno desde cero. Como por ejemplo, en este baile, ay, eso me encantan las analogías. Como en el baile mexicano, que justo está un tubo y hay muchos como listones, y entonces esos listones se empiezan a entrelazar, a veces te llega un nuevo listón de un color distinto que nunca habías visto. Es un nuevo hilo conector. Cuando conoces a una persona que dices, no manches, yo no sabía a nadie, no me recuerda a nadie. Es mi primera persona de este estilo en mi vida. Es la primera vez que conozco a una persona así. Ahí es cuando empieza un hilo conector. Y si te permites verlo, justo va a haber otras personas que conecten con ese hilo. Por ejemplo, a veces incluso cuando dicen, tú me recuerdas muchísimo una de mis tías. Eso es un hilo conector. Son gente, son almas parecidas entre ellas mismas que vienen a traerte una lección o tal vez a reafirmarte como relevos. Es como, esa persona ya acabo de darte eso, perfecto, pero ¿qué crees? Todavía esta persona con estas características falta que te enseñe un poquito más. ¿Y qué pasa que conoces a otra persona del mismo hilo conector? Esto lo viví anoche y es cuando empiezo a darme cuenta de, es que nada es coincidencia. O sea, a veces toca eso. Por ejemplo, me pasó antes con mi ex, ¿no? El mexicano y después con el turco, y entonces se parecían tanto. Y luego conocí a otro que también se parecía un montón, y tal vez no me metí en relación con él, pero me di cuenta de cómo eran tan similares los tres que yo dije, aquí hay un hilo. O sea, a huevo. Bueno, y eso lo entendí mucho después, ¿no? Eso lo entendimos apenas hace un año. Pero, por ejemplo, eso lo entendí también cuando estaba en Vietnam, que conocí a un dude. No es cierto, uy, en ese momento conocí a una amiga y ella es exactamente igual a mi abuela. O sea, el hilo conector que tiene ella con mi abuela impresionante. O sea, son prácticamente la misma persona y yo al haber podido reconocer y ver a mi abuela en mi amiga, puedo entender muchas cosas. O sea, es como si yo hubiera tenido la versión de mi abuela, pero ahora en amiga. Y eso fue impresionante. O sea, mi abuela siempre va a ser mi abuela siempre va a tener muchos años, pero haber tenido una persona en su mismo hilo, con cosas tan similares, con features, con la personalidad, con la historia, con los dolores, con el miedo, eran tan similares que yo decía, puedo ver a mi abuela como si la viera como desde otra perspectiva. Y también para eso son los hilos conectores, para no pensar que esa persona existe solamente en esa versión. Son como conocer muchas versiones de la misma alma. Y entonces es, sueltas cuando tienes que soltar. Cuando ya viste a esa persona, listo. Puedes tener esa paz de, tal vez después en el futuro me va a tocar volver a encontrarla. En esta misma vida, pero con distinto trabajo, distinto nombre, distinta nacionalidad, distinto setup, distinta edad. Pero es permitir ver más allá del físico y entender que el alma es tan energética que se puede replicar en otras personas, no de la misma de la misma forma. Por eso lo dicen que reencarnamos, pero a veces incluso puedes encontrar la misma alma spread, regada en más de una persona, con distintos features, con distintas cosas, pero te das cuenta y la reconoces. Dices, híjole, esto lo había sentido antes. Y me pasó, por ejemplo, ayer que a veces hasta hay tantas cosas que he cagado en 3D, hay cosas que son obvias, que hace que se parezcan incluso, que es como, este es el mismo de allá. Uy, está en una película. En la película justo de Past Lives, ahí es muy obvio lo que está, wow, ahí es lo que está pasando en ese momento, que es, él conoce a esta niña, lo siento, se las spoileé, conoce a esta niña y dice, ella me recuerda a otra persona. Es la misma persona, simplemente que viajó en el tiempo. Entonces, a veces conocemos a la misma persona y es obvio cómo podemos reconocerla que dices, esto me suena muchísimo a otra persona. Esto es súper similar. Por ejemplo, estaba saliendo con un francés y, por ejemplo, cosas tan claves que yo vi de él es, y parece mame, de verdad, pero usaba hilo dental, era súper picky con el higiene bucal y para mí eso es tan importante. Hasta hacía el tongue scrapping. Acabo de desayunar, el mío no está limpio todavía, pero casualmente con él no se dio. Y listo, cerramos el ciclo y el que sigue. Él fue uno de los primeros que abrió ese hilo conector. Y después conocí a otro francés que tenía el mismo feature de lavarse súper bien los dientes, de ser súper higiénico, bailaba, como este también bailaba, pero es simplemente como conocer otra versión de esa misma persona, pero en otro cuerpo, otro nombre, pero te das cuenta porque tienen todavía como esto en común, que es como, esto me suena similar. Esto
es familiar, literal. Lo que pasó, por ejemplo, fue que también el dude con el que en algún momento salí, el último, el italiano, yo nunca había salido con un italiano. O sea, al menos no en ese contexto. A mí yo decía, no son mi tipo. Justo cuando me puse hace casi 3, 4 meses, me puse esa blusa, me puse esa falda, me maquillé, cosa que nunca hago. Salí, lo conocí, pasó. Bueno, nos rompimos el corazón mutuamente. Más bien terminó nuestro tiempo de conocernos. O sea, ya no tocaba más, nos agradecimos y listo. Entonces se salió de mi vida hace no mucho. Y ayer salí a un lugar a bailar, me maquillé, me puse la misma falda, me puse la misma blusa, me salí a bailar sola. Y yo dije, yo hoy no voy a ligar. O sea, completamente no. Regresé a las 9 de la mañana y justo la persona con la que terminé es italiano, tiene el cabello ondulado, hace cosas súper similares al otro, tenía la misma moto, o sea, cosas que digo, de verdad me sacó de pedo. Es súper consciente, súper caballeroso. Me tocaba conocer otra versión de él. Hay cosas que digo, es distinto. Y no diría como mejor o peor. O sea, en realidad tampoco se trata de eso, pero es distinto. O sea, había algo que el otro hacía que este no, pero hay otra cosa que él hace que el otro no. Y poder verlo así, que al fin y al cabo todos somos este constante descubrir, me permite desapegarme de, es que tiene que ser él. Es que no tiene que ser él. Puede encontrar cosas similares que esa persona tenía en otras personas. Esos sí los conectores y fue como conocerlo en otra versión. Estuvo muy loco, o sea, de verdad es algo loquísimo poder ver las cosas así. Como el momento en el que lo necesitas va a llegar si te permites verlo. Y es como nos volvemos a encontrar. Te reencuentras con la gente, te reencuentras con las almas de una manera distinta, pero tienes que verlo, aceptarlo y no intentar que sea la otra versión. Pero sí es cierto que reencontramos gente en esta vida. La vuelves a encontrar. La única cosa es, cada uno tiene que seguir avanzando. Confía. Y si te toca volver a verle, va a volver. Va a volver de una manera distinta, pero lo vas a saber reconocer. ¡Oh! Hay una película que también habla sobre esto. Uf, no me acuerdo. Se llama Adam. No. Sí, se llama Adam. Porque justo en esa película es como los dos terminan la vida y como que se resetea todo, pero ella le dice, ¿me vas a poder volver a encontrar? Y él le dice, sí, te voy a volver a reconocer. Algo dentro de nosotros lo sabe. Te vuelves a reconocer con la persona, pero tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir avanzando y confiar que si toca, van a volver a encontrarse. De una distinta manera, en una distinta versión. Tú no vas a ser la misma persona, esa persona no va a ser la misma persona, pero las almas pueden existir en más de un cuerpo. De distinta manera, pero puedes reconocer eso. Ese mirror está más que en solamente una persona. Y soltar el apego a solo necesito y quiero que sea esa persona, cuando ya no es algo que nos limita no solamente a seguir creciendo espiritualmente, sino nosotros mismos, sino también a crecer en todas las demás maneras en las que nos podemos expandir por ese miedo a no volver a encontrarle. Y también nos limita a ver a las otras personas que vienen en un futuro, a mostrarnos nuevas cosas. Esas personas están ahí listas, pero no las vemos porque seguimos afanados con el de la versión pasada. Con el iPhone viejito. Ya no te toca ese iPhone. Ya nos actualizamos. Dale.